Desde Buenos Aires y para Patria Grande, programas que emitimos por un canal de Brasil, de otros países de la región y también, por supuesto, por uno de la República Argentina, estamos en contacto con uno de los, voy a corregirme, probablemente con el más importante, destacado periodista especializado en deportes que tiene la Argentina. Pocos, pocos saben cuál es la historia, pero algunos datos biográficos breves de este gran periodista, con el que vamos a hablar en unos segundos nada más, no son conocidos por el gran público, me parece. Por lo pronto, desciende de romanos, polacos y rusos y nació en Montevideo. Claro que vino a la Argentina tempranito. No todos saben, y esto es un dato interesantísimo también, que fue boxeador, que fue por lo menos un boxeador amateur. Entrenó durante varios años, ¿con quién? Con Luis Ángel Firpo. Sí, aquel conocido como el Toro de las Pampas. Bueno, pasó por todos los medios gráficos de la Argentina, Clarín. Sí, lo recordarán muchos como director de la revista El Gráfico, además de haber sido comentarista de Tinelli, de Tribuna Caliente, aquel programa histórico con el que muchos, sobre todo de los veteranos, nos divertíamos enormemente. Bueno, estoy hablando de mi tocayo Ernesto Cherkis Vialo. Querido tocayo, aquí Ernesto Lucero, ¿cómo estás? Qué gusto, cuánta generosidad, Ernesto. Muy bien, estoy muy bien y muy feliz de dialogar contigo. Lo que nos gustaría muchísimo es, lo primero que nada, conocer cuál es tu mirada sobre esta situación realmente complicada por la que atraviesa nuestro país en estos días. Bueno, claro, sí, probablemente la situación más crítica de todas cuantas les ha tocado vivir, porque los oprobios llegaron por la fuerza. Ahora, un oprobio llegado por la vía democrática es más insoportable, ¿no? Es casi insoportable, porque aquellos exigían una resistencia y una lucha, y exige una habilidad política para que la misma herramienta con la que la humanidad elige pueda en esta oportunidad persuadir, convencer y establecer en grandes mayorías el camino, el rumbo equivocado a que nos lleva quien llevó a cabo una estafa electoral. Porque en el mes que lleva de gobierno ha hecho exactamente lo macro de lo prometido, pero por el camino de lo insondable, de lo insospechado, perjudicando a los que menos tienen. La pelota de este partido, que como dije al principio, es realmente un partido bastante difícil para nuestro seleccionado, que está compuesto por la inmensa mayoría de los habitantes del país, está en el Congreso de la Nación. Me imagino que está siguiendo lo que se está tratando ahí, una ley ómnibus, que creo que el nombre que le dio el gobierno es Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Pobre Alberti. No, estoy siguiendo con mucho interés, como la mayoría de los argentinos. Estoy advirtiendo algunas cosas que no parecen coincidir con los comportamientos humanos y éticos que impone la vida legislativa, como cortar la palabra. ¿Cómo se va a cortar la palabra? Es un acto de ofensa gravísimo en el lugar donde vamos a parlamentar. Parlamento viene de hablar.
viene del latín tomado por los romanos, parlar. Es la frase de Miguel Ángel al Moisés, al ver la perfección de su obra, con un martillo en la rodilla, parla. Estamos en el parlamento y un mequetrefe, un verdadero inútil, un pusilánime que se vendió a las fuerzas políticas de los sponsors de Milei y obviamente a través de Milei le quita la palabra a legisladores de enorme reputación, y aunque no la tuvieran, si hay un lugar en el que no se puede negar la palabra, es en el Parlamento, Ernesto. Está claro, está claro. Cherkis, hay una situación que te diría podría llegar a ser mucho más difícil todavía si esta ley se aprueba. Para eso necesitan 129 votos en la oposición política. Está siendo difícil, por lo que uno está averiguando, que se reúnan esos votos. ¿Qué le dirías a los diputados del bloque radical, por ejemplo, que son... Pero yo no lo puedo entender al radicalismo, porque la generación de muchos de ellos debe haber comenzado o en pleno desarrollo en la época de Alfonsín. No puedo creer que un radical vote una privatización. No puedo creer que un radical no le preste atención a la cultura. Yo no puedo creer que un radical esté en favor de la venta indiscriminada de las tierras. Eso yo no lo puedo creer, no son radicales. Son afiliados, que no es lo mismo. Que una cosa es ser afiliado a un partido y otra cosa es sostenerlo en el tiempo. No pueden ser radicales. No puede un radical tirar por la borda toda la nutrición, sobre todo esta generación. A ver, ¿hasta qué año gobernó don Raúl? Hasta el 89. 89, exactamente. Bueno, ¿cuántos años tenían estos legisladores hace 33 años? 23, sí, 33 años. Sí, sí. Tenían más de 20, tenían más de 18. Bueno, muchos sí, algunos otros tal vez eran más jóvenes, pero de todas maneras hay muchísimos, bueno, una buena parte de los integrantes del bloque radical en este momento. Son radicales, son buscapuestos, son ñoquis, no pueden ser radicales, ningún radical levantaría la mano para votar esta basura, no creo. Yo creo que son personas con precio que le están dando la razón a un presidente que en su desequilibrio los trata de coimeros. Fíjate que el presidente a los sponsors les está cumpliendo, les cumple más a los sponsors que a los gobernados, a los que le pusieron seguramente la sponsorización, que significa respaldo y auspicio para que llegue a donde llegó, una vez que se sabía cuál era el voto que había con el PRO y que iba a definir en un balotaje con el peronismo, en este caso encabezado por la fórmula de Massa. Él a los sponsors les está cumpliendo, a los sponsors seguramente se lo debe haber acercado Macri, que es un busca sponsor para el fútbol, sponsor para la política, sponsor para las empresas, sponsor para las privatizaciones. Bueno, hay alguien que no sabemos quién es, algunos que no sabemos quiénes son, varios que seguramente la historia determinará, que han comprado una investidura para que imponga este zafarrancho, esta obscenidad. Y el tipo no tiene ningún problema en inmolarse, porque seguramente si el pueblo en la calle decidiera otra cosa mañana o pasado mañana,
durante el periodo de mandato que le cabe. Y pues en Estados Unidos, seguramente, país de sus sponsors, debe tener, qué sé yo, para dar clase a unos pobres alumnos que no habrán de aprender nada, y vivirá, porque estas sponsorizaciones claramente aseguran la vida. Cherkis, has hablado de este tema del que voy a mencionarte ahora varias veces, bueno, como comentarista actualmente en C5N, pero también he leído declaraciones tuyas en otros medios. Me refiero a esto tan extraño, digo, tan extraño por la envergadura, porque fue incluido en el DNU, no sé si en la ley ómnibus, como algo que tiene características de emergencia. Y me estoy refiriendo a las sociedades anónimas deportivas, a las SAS. Está en el DNU. Está en el DNU. ¿A qué obedece? ¿A qué obedece? ¿Qué te parece que obedece? A una necesidad de Macri. Esta es una ambición de Macri. Es un viejo sueño que Macri no pudo imponer mientras Grondona fue presidente de la AFA, y no le dio tiempo para imponer después de intervenir la AFA, hacerla accionar a través de Angelici, Marín y otros energúmenos, porque necesitaba un año más de mandato, necesitaba poner de rodillas los clubes con deudas para inviabilizarlos y después traerles la solución, que es lo que hacen generalmente las personas sin sensibilidad, las personas que no aman, las personas que creen que lo único eterno son los intereses. No le dio tiempo el mandato presidencial, no le dio tiempo a la Secretaría General de la Presidencia, la intervención en la AFA, la formación de la Liga, el cambio de los auspicios televisivos, la ruptura unilateral del contrato del fútbol para todos. No le dio tiempo y el fútbol requiere de un tiempo superior al tiempo del Parlamento. El Parlamento está unido en un solo lugar y sus caras están visibles todo el tiempo. El fútbol tiene 1000 caras, que son los presidentes de cada uno de los clubes que actúan en los diferentes torneos de la Asociación del Fútbol Argentino, del Consejo Federal del Fútbol, y que están de norte a sur y de este a oeste, y que deberían en una asamblea darle aprobación. Es más complejo el tema en el fútbol, a menos que el Estado use su poder omnímodo, totalmente imbatible, que es la persecución. El fútbol está exento de IVA. Hay un decreto que es el 1212 firmado por Duhalde que lo exime de pagar IVA sobre lo que genera. Le sacás el decreto 1212 y ya económicamente lo mataste, pero si además le mandás inspecciones a perseguir y le obligás a pagar la deuda que tiene con la AFIP, me diría un presidente de club más de algún presidente no des ideas, ya está, lo liquidaste. Lo sacaste de la competencia, del equilibrio de la competitividad, porque no tiene recursos para poder hacerlo. No hay más Amalfitanis, no hay más Libertis. Amalfitani construyó un estadio y rogaba que Vélez Sarsfield no ascendiera para poder terminarlo. Imagínate un presidente que esté en la B y que diga, ay, ojalá que no subamos porque tenemos que formar un equipo que no vamos a poder competir en primera. Lo matan. Amalfitani hizo un club con la obra para la sociedad, para la comunidad, que atendía un montón de barrios del extremo oeste de la capital federal y que se extendía hacia algunos lugares del conurbano bonaerense, los clubes ferroviarios del sur, desde el Porvenir
en Remedio de Escalada, Lanús, Banfield, Quilmes, Berazategui, La Plata. Esos clubes no juegan al fútbol. Tienen equipos de fútbol que les representan la camiseta y hay un montón de hinchas que al conjuro de estos clubes despiertan la pasión. Pero estos clubes son segundos hogares de comunidades. Cuando hay crecida, cuando hace frío, cuando hay una catástrofe, cuando no hay comida, estos clubes son clubes que sirven a sus comunidades. Tienen escuelas, tienen institutos, educan chicos, los protegen, los cobijan. Por eso tienen la exención del IVA, por todo lo que hacen, y porque además son los que le prestan a las escuelas las instalaciones para que los alumnos de las escuelas del Estado y algunas privadas puedan ir a hacer sus clases de educación física. Pero si hay una inundación, los de la Boca, van a la Boca. Y cuando hay un lanzamiento en un conventillo y les cortan el agua para facilitar la evacuación del edificio porque se resisten a irse, los vecinos de la Boca que tienen laburo se van a bañar al estadio. Por eso ganó Riquelme. Los echaron a patadas cuando Macri fue presidente. Porque Macri no entiende la cuestión comunitaria de los clubes. ¿Quién quiere que las sociedades anónimas funcionen? ¿Quién? A ver, ¿quién, Ernesto? ¿Los jugadores quieren pertenecer a un dueño? ¿Los entrenadores quieren pertenecer a un dueño? ¿Los dirigentes quieren dejar de ser dirigentes de fútbol como lo fueron sus antepasados o lo serán sus hijos? ¿Los socios de los clubes quieren tener un jeque, un emir, un príncipe, un grupo inversor, o quieren tener un presidente que eligen ellos y que por lo tanto deberá rendirle cuenta a ellos y se verá con ellos cada día que transcurra su tránsito en cada sede, en cada polideportivo, en cada estadio donde juegan? ¿Quién quiere las sociedades anónimas deportivas en la Argentina? ¿Quién? ¿Quién quiere? Macri quiere. El único que quiere las sociedades anónimas deportivas es Macri, los representantes de jugadores y los inversores que lavan dinero. El fútbol es una herramienta extraordinaria para lavar dinero. Agarran un dinero negro y lo convierten en dinero blanco porque terminan comprando no un jugador, un club. ¿Quién necesita eso? Los países que tienen que blanquear capitales. ¿Quiénes son los países que tienen que blanquear capitales? Los que venden armas y los que venden droga. Y el fútbol le da este servicio. El presidente de la República dijo, con absoluto desconocimiento, de una ignorancia peligrosa en un mandatario elegido por la mayoría del pueblo, que el Chelsea de Inglaterra estaba ansioso para invertir 3 o 4 mil millones de dólares y comprar 6 clubes argentinos. Sí, mencionó, creo, entre otros a Lanús, y Estudiantes de La Plata. Lanús, Estudiantes de La Plata, Boca, River, Racing. Y mi indignación con los colegas es que para los periodistas deportivos, Ernesto, no es fácil lograr una entrevista con un presidente de la nación, y mucho menos en el primer mes de su mandato. Dentro de 2 o 3 años veremos, será más fácil, habrá más distensión o más crispación, pero será más fácil. Entonces, por ahí, con un mes y medio, podés lograr una entrevista, pero en el primer mes es muy difícil. 2 colegas después de periodismo deportivo han logrado ese honor. Y no le han preguntado al presidente esto tan elemental que me estás preguntando vos.
Señor, el Chelsea ofreció comprar 6 clubes argentinos, dijo usted. Sí. Señor, el Chelsea está imputado, está investigado, es deudor. Y además, el Chelsea no tiene capitales árabes. El Chelsea lo compró, lo salvó a un grupo norteamericano, donde seguramente hay socios árabes, que son los dueños de todo el espectáculo deportivo y de todo el entretenimiento en poco tiempo, que son los de los Lakers y los de los Red Sox de los Estados Unidos, y tienen clubes en Canadá y en Nueva Zelanda y en Australia. Es un grupo anónimo, un grupo inversor, se llama Citigroup. Pero el Chelsea es una de esas marcas que pertenece a ese grupo. El Chelsea no puede comprar nada porque el Chelsea está en este momento siendo investigado después de la salida de Abramovich, que compró al Chelsea luego de la caída del muro de Berlín, sí, el magnate provino de Rusia. Sí. Era un hombre que se dedicaba al negocio del petróleo, o no lavaba dinero. ¿Cómo salía ese dinero? No cómo salía de Rusia, cómo entraba de Europa, porque salir de Arabia puede salir cualquier guita, porque la ley es el Corán. La ley es el rey, es el príncipe, la ley son ellos, pero ¿cómo la convertimos en guita blanca para el resto del mundo? Sí. Pero que nadie le preguntó. Mi indignación es porque 2 periodistas deportivos tenían la gran oportunidad de preguntar y repreguntar para el conocimiento de la comunidad, toda vez que nuestra misión es llegar al destinatario final con la mayor claridad, objetividad y necesidad de representatividad de la pregunta. Tengo al presidente de la República que me mete en un obsceno mamotreto, una ley de necesidad y urgencia, y yo quiero que me explique cuál es la necesidad, cuál es la urgencia, cuál es la conveniencia, a quién favorece que grupos de inversores extranjeros compren clubes argentinos, teniendo en cuenta que estamos comprando los talentos infantiles y juveniles que demandan entre 5 y 7 años desarrollarlo en cada una de esas comunidades. Puede ser en el Chaco, como el caso de el Diablito Echeverry, la figura que acaba de vender River Plate, sí. O puede ser en cualquier pueblo de cualquier provincia. Lo que quieren son los pibes. Quieren tener firmados a los pibes de todas las divisiones inferiores de cada club. Pero lo tenés al presidente, preguntárselo. ¿O estoy equivocado, Ernesto? No, creo que no. Y me imagino tu indignación en este momento, lo que hubiese sido en tus tiempos de director de la revista El Gráfico, nada más y nada menos que esa revista señera en el mundo del deporte y del fútbol en particular, si algún cronista o algún periodista de ese medio bajo tu dirección no hubiese formulado estas preguntas. Pero que esto es elemental. Yo no le puedo preguntar por la señora Fátima Flores sin preguntarle, señor, dígame por qué está en el decreto de necesidad y urgencia esto que usted plantea en un país que salió 3 veces campeón del mundo, 2 veces subcampeón del mundo, 2 medallas doradas en Juegos Olímpicos, 5 campeonatos mundiales juveniles, y usted me quiere cambiar el módulo. ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces me tendrá que decir, porque hay gente que está interesada en poner dinero. ¿Para qué? Para mejorar la vida de los socios, la pileta más grande, los colegios más confortables, los institutos con mayor capacidad pedagógica, o para llevarse a los pibes de divisiones inferiores a otros clubes de los mismos grupos inversores y ya no tener que andar pagando miles de millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Cherkis, frente a este panorama,
cuya síntesis y peso es abrumador. Digo, lo que acabas de hacer. El 24 de enero, dentro de pocos días, una movilización originada en una decisión del Comité Central Confederal de la CGT va a plantarse frente al Congreso de la Nación con el propósito de despertar la conciencia de los legisladores que tendrán que estar votando más o menos por esa fecha a favor o en contra de la ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Entonces la pregunta que te hago y me hago es si a esa manifestación no tendrían que sumarse también los hombres, mujeres, protagonistas directos, más importantes o secundarios, pero que están vinculados a los clubes de fútbol de todo el país. ¿No tendrían que sumarse? Los clubes de fútbol, la gente del fútbol no tiene una gran conciencia social. En esto deberíamos recurrir a Gramsci otra vez, porque ya ves la actitud que ha tenido el técnico de la selección argentina. Maradona hubo uno solo. A ver, vamos a empezar por el principio para no ser demasiado largo. Sí. Es decir, el fútbol vive bajo el sojuzgamiento de la pusilanimidad. Tienen miedo los dirigentes que te cobren penales en contra, y te expulsen jugadores y participar de una marcha que va, pero se han expresado voluntariamente con un comunicado. Yo no creo que ellos marchen, sería bárbaro que lo hicieran. No creo que las figuras populares o conocidas queden expuestas. Además sería una situación de división después para una actividad humanística que requiere de una gran unión de grupos. A mí lo que me parece importante es que los clubes de fútbol hagan charlas, foros, congresos, reunión de socios para afirmar su posición de que los clubes son de los socios y que el triunfo de Riquelme en Boca Juniors fue el triunfo de un modelo, no fue el triunfo del mejor dirigente. Lo será con el tiempo, pero ahora lo que votó el socio de Boca es un modelo. Y el modelo de Riquelme es el modelo del club en manos de los socios contra otro modelo que era el club para beneficiar a terceros y ser sujeto de negociación económica. ¿Me entendés, Ernesto? Te entiendo perfectamente. Permitime, mencionaste tres nombres importantes del fútbol argentino, tres protagonistas. Uno, Maradona, del que dijiste claramente hay uno solo. El otro, Riquelme, que también tiene un comportamiento, bueno, que lo ha por lo menos distinguido de otros en este momento, como presidente de Boca Juniors. Y el director técnico de la selección campeona, de la selección argentina campeona del mundo, Scaloni. Y sobre este último te quiero preguntar, porque lo mencionaste, ¿por qué crees que cuando le plantearon ese tema tiró la pelota al córner o al costado? No la tiró al córner, porque Scaloni debe coincidir con las sociedades anónimas y porque además debe estar más cerca de Macri que del pueblo. Por eso de la conciencia de clase. Cuando el jugador de fútbol gana mucho dinero, prolonga su campaña generalmente como técnico, comentarista de televisión o charlista motivador y qué sé yo, ya no quiere que haya otros jugadores, reniega del pasado, no le interesa el pasado, y puede llegar a perder amigos que le recuerden el pasado. Es un poco más compleja la explicación, pero me quedo en estos trazos para que vos entiendas que en un momento determinado, habida cuenta que ellos son su propia marca
viven más en el individualismo que en la comunidad, una vez que se consagran y son célebres. Y me parece que no es solamente el caso de Scaloni, es muy difícil que se pronuncien la gente del fútbol, salvo Riquelme, no hay herederos de Diego, y tendría que ser justo y decir que el único que le vi decir cosas parecidas, ponerle una voz, un sonido a un principio, defenderlo a muerte, y sobre todo esta constitución de el club es de los socios, fue Riquelme. No lo he escuchado en presidentes que fueron jugadores, que dirigieron, no se lo escuché a Verón ni a Pasarela, no se lo escuché a muchachos que jugaron al fútbol y llegaron a ser presidentes de clubes. No, pero no tengo ninguna duda que los socios no se lo permitirían, aunque ellos pactaran con el diablo. Los socios lo echan a patadas si le entregan el club, que no es un edificio, no es un hecho material, no es una obra de la arquitectura, es parte de la vida de cada uno de los socios, es parte de la vida familiar, es parte de la vida social, es parte de la juventud, en muchos casos de la propia niñez, de la adolescencia. Un club de fútbol no es solamente unos colores y un edificio, un escudo y una bandera. No, y esto es lo que no quieren entender estos muchachos. Como estos muchachos no lo necesitaron al club para bañarse ni para comer, para educarse ni para jugar, no entienden el valor que tiene un club. Y sobre todo los clubes de barrio, de comunidades, los clubes de provincia, los clubes del interior. ¿Qué saben Macri, Milei de estas cosas? No es así, ¿me entendés? Sí. Bueno, el presidente tiene en su biografía un antecedente, fue arquero de fútbol, en divisiones juveniles, pero fue arquero, ¿no? Sí, fue arquero. Sí. Los buenos no se van del fútbol. Siguen y hacen su carrera en el fútbol. Se van del fútbol los que tienen menos condiciones, ¿no? Querido Cherkis, fue realmente importantísima esta comunicación. Estoy seguro que nuestros oyentes aquí y en los países de la patria grande van a seguir muy atentamente y con mucho placer, pero también con preocupación lo que dijiste. De modo que lo último es preguntarte si sos optimista o no, si tienes confianza o no en lo que pueda pasar en nuestro país, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que acabas de describir con precisión, no solo en el fútbol, sino en el mundo de la política y la sociedad en general. Cuando el pueblo se moviliza a la calle y expresa su punto de vista, su apoyo o su disconformidad, su satisfacción o su hambre, su necesidad de cambio o su ratificación, a lo largo de toda nuestra historia, el pueblo ha demostrado que no se equivoca. Se puede equivocar al votar, pero el derecho de terminar con procesos es tan soberano como el de elegir, y ha terminado con dictaduras militares, la gente en la calle, el pueblo en la calle, y me alienta una CGT unida. No solamente hay que luchar contra quien gobierna, sino también contra quien apoya a quien gobierna. Escuché decir con algo de pavor a un diputado
con una liviandad extraordinaria le escuché decir, bueno, yo en un 85% estoy de acuerdo con el DNU, y por un 15, un 20%, yo lo votaría. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Importa el porcentaje en lo que acordás y no importa qué acordás? Es decir, no importa si en el 15 quedaron los fondos del ANSES, quedaron las empresas del Estado, quedaron las tierras, quedó la ley de pesca, quedaron las industrias. Eso no importa, aunque si eso está en el 10%, no importa, porque en el otro 90% las sociedades anónimas deportivas y todas esas pelotudeces las podés firmar. Ojo, estamos frente a un problema grave que no es solamente el que muestra su sufrimiento, porque ese es transparente, ese sufre y no disimula el sufrimiento. Lo preocupante aquí es el que no sufre y no muestra arrepentimiento del que sufre, y puede levantar la mano porque viven de esto, viven de los puestos, y si le dicen coimero no les importa, pueden votarlo igual. Esto me preocupa. ¿Cuál es la fuerza superior a esa fuerza acomodaticia de la conveniencia? La gente en la calle. Desde la toma de la Bastilla hasta el 17 de octubre. La gente en la calle. No hay nada más que agregar, querido tocayo. Solo recordarle a nuestro público, el que seguramente te va a escuchar, como dije antes, con muchísima atención, que por algo en tu historia había un boxeador que entrenaba con Luis Ángel Firpo, y que también por algo algunos te conocen con el apodo de Robinson. Robinson, sí. Por Ray Sugar, ese extraordinario, sí, incomparable bailarín del boxeo internacional. Sí, qué linda época, qué lindo aquello de cagarse a trompadas y abrazarse, sin rencores, contra la otra época de vivir abrazados y tratar de matar al otro sin que se dé cuenta, ¿no? Qué notable. Bueno, Ernesto, querido, muchísimas gracias por esto que nos entregaste, que fue valiosísimo y enriquecedor. Bueno, para mí fue un gran gusto. Bueno, espero que podamos hacerlo otra vez. Va a ser un placer. Hasta siempre, Terquis. Un abrazo muy fuerte, Ernesto, tocayo, querido. Suerte. Gracias, igualmente. Chao.